I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. La primera carrera del Campeonato Gallego de Motocross, celebrada en el circuito de Tabuexa, resultó un completo éxito de participación, con casi 50 inscritos repartidos en 6 categorías. Con mucho público presente en el circuito de Asneves, el decano de los gallegos, que vuelve por sus fueros antes de que llegue el Campeonato de España el 26 de mayo. Ambiente de carreras en un día ideal para la práctica del motocross, que propició mucho ambiente en los boxes, donde los mecánicos se afanaban tras los entrenamientos para dejar a punto las mecánicas antes de que comenzasen las mangas. Y los pequeños pilotos de 65 fueron los que comenzaron las hostilidades en la categoría Leví. En esta clase hay muchas diferencias de pilotaje, sobre todo entre los 3 más destacados, Nico Otero, Caetano Horta y José Canosa, y los demás, muchos de los cuales se inician en competición este año. En la primera manga, Nico Otero con la 272 y Caetano Horta con la 15 se destacan en cabeza, rodando en tiempos cercanos a 2:11, tiempos muy superiores a los demás. José Canosa con la 66 se queda en tierra de nadie, y a partir de ahí vemos otra carrera con los más pequeños tratando de aprender. Vemos incluso en las imágenes algunas de las caídas, como la de Nico Soutullo sin consecuencias, mientras Caetano permanece hasta el final a la sombra de Nico Otero, que vence sin problemas esta primera manga en la que los 3 primeros doblaron al resto de participantes. En la segunda manga vemos cómo Caetano Horta hace una sensacional salida que le permite liderar la prueba durante las 2 primeras vueltas. Nico Otero le sigue de cerca al acecho, pero en la tercera vuelta, Caetano se encuentra con Nico Soutullo, al que ya iba a doblar, e impacta con él en un salto. Tras el susto inicial, Caetano reanuda la marcha, aunque Nico Otero y José Canosa ya le habían pasado, mientras Nico Soutullo abandona sin lesiones aparentes. El resto de la manga no tiene más historia, con Nico Otero que casi saca 1 minuto de diferencia a José Canosa, llevándose el pleno de los 50 puntos para el campeonato. Caetano Horta hace tercero tras su caída. En la primera manga salí primero y ya fui toda la manga de primero y gané. En la segunda salí segundo, Caetano salió primero, en un salto había 2 doblados, y le cayó encima uno y lo adelanté y pude quedar primero otra vez. En 85 centímetros cúbicos, tras el paso de los hermanos Fernández a la categoría superior, las cosas están más igualadas. Por lo visto en Tabuexa, Pablo Soto y Yago Martínez son los que tienen más ritmo, ya con motos con rueda grande. Y ambos se destacaron ya desde la salida justo hasta la 4ª vuelta, donde vemos como el líder Soto se caía en una curva al perder la rueda atrás al abrir gas. Martínez se pone líder momentáneamente, pero enseguida Pablo recupera la posición. En la tercera plaza, nadie inquieta a Cristian Laíño, y así transcurre la manga, con estos 3 pilotos que llegan a doblar al resto, sensiblemente más lentos. En la segunda manga, Cristian Laíño hace una gran salida y se pone en cabeza, seguido por Yago Martínez y Pablo Soto. Pero antes de rematar la primera vuelta, Yago intenta pasar a Laíño y este cierra el paso por el peralte y Yago se va fuera de la pista, tardando algunos segundos en volver a la misma ya en la 5ª posición.
En esa misma vuelta, Pablo Soto supera a Lainho y se pone líder, mientras desde atrás, Yago Martínez inicia una gran remontada que le permite recuperar posiciones hasta llegar a la segunda plaza, donde remataría por delante del propio Cristian Lainho. La primera manga me salió bastante bien, salí primero y intenté escaparme de Yago y de Cristian, bueno, y los demás también, claro, pero bueno, intenté esforzarme lo máximo que pude para entrenar para el europeo y para el Campeonato de España, que también se va a hacer aquí en las Nieves, intentar hacerlo lo más rápido posible y para coger ritmo más que nada. Y bueno, la segunda manga también salí un poco mal, en la curva se me caló la moto y bueno, fui detrás de Cristian y Yago, pero Cristian y Yago tuvieron un pequeño un percance ahí y cayó Yago y yo pude adelantar a Yago y a Cristian un poco más tarde y pude escaparme y hacer la carrera de mi ritmo intentando ir fuerte. La primera carrera que me tocó gallego empezamos bien, muy contento, esperemos que hay que dar así en todas. Y llegamos a la categoría de motos grandes, donde hasta 28 motocicletas se alineaban tras la valla del circuito de Tabuesa. Con buen criterio, la organización decidió juntar, aunque clasificando aparte, a los pilotos de MX1, MX2, aficionados y más 36. Algo que agradeció el público, que pudo ver condensado en 2 mangas el espectáculo con los mejores pilotos en pista. Ya en la salida de la primera manga asoman por delante Juan Puga, el veterano piloto de Carballo, y Rubén Fernández, representante de los juniors de MX2. Rubén venía de una larga convalecencia por una lesión en su mano, casi sin entrenar, por lo que era duda su capacidad de aguantar el ritmo. A las primeras de cambio ya se producen las primeras caídas, en este caso entre los veteranos Antonio Díaz y García Moure. Abel Bernárdez con la 77 se pone por detrás de Rubén Fernández, protagonizando un duelo entre 2 generaciones de pilotos. Más atrás, mientras Puga se desinfla poco a poco, falto de ritmo en motocross, vemos cómo le superan Jacob Agra y Moisés Bernárdez, 2 viejos conocidos también de este circuito de Tabuesa. Pero el que viene haciendo una gran remontada por detrás es Juan Outón, el gran tapado de esta manga, que tras hacer el mejor tiempo en entrenos, había realizado una pésima salida, pasando de 9º en la primera vuelta. Con los 2 gemelos, Abel y Moisés Bernárdez por delante, parece que estamos 10 años atrás, cuando los de Cangas dominaban el panorama nacional. Por detrás de ellos, Rubén aguanta como un jabato a un falto de ritmo por su lesión, pero no puede impedir que en la última vuelta le supere Juan Outón, que remata así su frenética remontada con un sensacional 3er puesto. Finalmente, Juan Fernández Puga acaba 7º en la general, pero primero de los más 36, los veteranos. Y otro endureno, Juan Carlos Moreiras, hace lo propio entre los aficionados con un 13º en la general. En la segunda manga, Jacob Agra sale delante y ejerce de liebre con Moisés y Abel Bernárdez junto a Juan Outón tras su estela. Emocionante esta manga con Rubén Fernández un poco más atrás, casi al tiempo que Moisés adelanta a Jacob Agra y se pone en cabeza. Poco después es su hermano Abel el que sube a la segunda plaza ya en la 3ª vuelta. Mientras vemos como Silvia Rivas, la única fémina en pista, se defiende en medio de la jauría de aficionados, mientras el primer líder de la manga, el porriñés Jacob Agra, opta por retirarse con problemas en su moto. Es en la segunda mitad de la manga cuando se demuestra quién es el piloto con mejor forma física sobre el circuito, porque Juan Outón pasa primero a Abel Bernárdez y a la siguiente vuelta hace lo mismo con Moisés para marcharse solo en pos del triunfo en esta manga, dejando ni más ni menos que a 3 campeones de España por detrás. Además, el triunfo le sirve para anotarse el primero en la general, rematando su gran día, el mejor de su carrera deportiva. La primera manga tuve algún problema que me caí ya en la salida y tuve que remontar, al final quedé 3º
y ahora en la segunda manga todo me salió mucho mejor. Iba detrás ahí regulando y al final fui pasando a todo el mundo y quedé primero. Muy contento, el circuito perfecto, la organización perfecta y todo un orgullo estar en el podium con Abel y con Moi. Rubén cierra un cuarto puesto por detrás de Outón, Moisés y Abel, siendo así líder en MX2, aunque el de Matamá aspira a más en el campeonato gallego. Un poco cansado porque estuve lesionado un mes y no llegué a tiempo para estar bien fuerte y me costó aguantar, pero nada, al final terminé primero de MX2 y fui luchando ahí con los de delante de MX1 y entonces nada, el circuito estaba muy bien y una buena carrera, contento y la primera carrera, primera posición y todo salió bien entonces. Puga firma un sensacional quinto puesto, a años luz del resto de los veteranos de más 36. Y Moreiras vuelve a ser el mejor entre aficionados con su 11º puesto de la manga. Non esperaba facer este resultado, vin un pouco a tantear a ver como o nivel que hai e tal, e a ver como podía andar eu por aí polo medio, pero a verdade é que moi ben. Viñamos esta a probar, a ver se agora intentamos seguir o campeonato inteiro. Visto o resultado este, pois anímonos a seguir. A verdade é que o circuito é espectacular, uns saltos tremendos, o circuito é un espectáculo. Ya en el podium, caras de satisfacción de todos los pilotos, especialmente de Moreiras en su debut en motocross y de Outón, que seguro que hace muchos años que soñaba con compartir cajón con Abel y Moisés Bernardes. La próxima cita del gallego de motocross, el 17 de mayo en Carballo. But we young right